con toda la carga que tengo de actividad en la semana va a ser el peor seminario, pero bueno, no importa. A mí me distrae el Mario. Claro, papá, No, hacé lo que quieras, te estoy jodiendo. claro. ¿Están viendo? Sí, ¿Está? sí. Bueno. Les quería agradecer por esta oportunidad de poder contarles el trabajito que hemos podido terminar este año. Es un estudio en perfiles radiales de metalicidad estelar en galaxias de tipo tardío y su dependencia con el ambiente. Es un trabajo que estuvimos haciendo junto con Damián, Hernán y Julián, y ha sido aprobado recientemente, a principios de agosto, en el Astronomy Astrophysics. Aquí está el AstroPH por si lo quieren ver. Este paper es un segundo paper que hemos hecho estudiando propiedades radiales usando muestras de Califa, galaxias de Califa. El primer paper lo que hicimos fue estudios radiales de la tasa de formación estelar específica, que lo supo contar Julián en algún seminario. Y bueno, este es una continuación estudiando ahora perfiles de metalicidad estelar. Nos ha costado, en particular me ha costado un poco sacar esto porque realmente las clases con la cuarentena a mí me están llevando muchísimo tiempo, así que bueno, contenta de que pudimos finalmente darle una vuelta de rosca y terminar este trabajo. Hecha la introducción, me gustaría contarles, ya que no todos trabajan en sistemas de galaxias, un poquito de cuáles son los diferentes mecanismos físicos que actúan sobre las galaxias y además darle una breve introducción y ponerlos en contexto qué trabajos hay en la literatura acerca de estudios de perfiles justamente de metalicidad, es decir, estudios bidimensionales de la metalicidad. Bueno, hay un gran número de procesos físicos y que esos procesos físicos actúan en diferentes escalas temporales y espaciales. Y además, esos procesos físicos no actúan uno y después actúa otro, sino que además actúan combinadamente. Entonces, se hace complicado muchas veces poder interpretar lo que estamos observando. Los procesos físicos los podemos separar en dos, básicamente los internos, ¿sí? Debido a la propia galaxia, como fuente principal ser la masa, y a los procesos externos que serán los procesos de ambiente, ¿cierto? Bueno, dentro de los mecanismos internos podemos destacar algunos, voy a nombrar algunos de ellos, por ejemplo, el outflux de supernovas o el feedback de estrellas masivas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un gráfico cualitativo que le doy a aquellos que en curso extragaláctica lo han visto. Esto es la función de luminosidad observada en azul, y en rojo tenemos la relación la función de luminosidad teórica, para lo cual se asume una relación masa-luminosidad, y se las hace coincidir aquí en L estrella. Entonces se ve que hay una diferencia entre las observaciones y la teoría. La teoría me predice una mayor población de galaxias de baja luminosidad y una mayor de alta luminosidad. Bueno, estas diferencias se interpretan en el extremo débil como los outflux de supernovas y en el extremo brillante el AGN feedback. Algunos autores concuerdan en que el AGN bien, es el mecanismo principal que va a suprimir la formación estelar y que es el responsable, además de la relación observada, la correlación que se observa entre la masa del bulbo y la masa del bulbo y la masa del black hole. Dentro de otro de los mecanismos internos que tenemos es el que se llama morphological quenching, que tiene que ver con galaxias que tienen discos gravitacionalmente inestables. Se produce un rápido crecimiento del bulbo que remueve el gas, y finalmente lo que tenés es una galaxia tipo Early con gas pero sin formación
sin formación, es decir, queda hay gas, pero un disco que es ineficiente en formar nuevas estrellas. Otro de los mecanismos que tenemos internos también son las barras. Acá Mario, Ornella, Lavale nos pueden hablar mejor de todos estos mecanismos, supongo. Las barras, los resultados sugieren que existe un fuerte vínculo entre la presencia de una barra y un bulbo prominente. El trabajo de máster y colaboradores del 2011 encuentran un incremento de la fracción de las barras con el color, la disminución de la luminosidad y en galaxias con bulbos más prominentes. Y algunas predicciones sugieren que la barra puede servir como mecanismo para producir movimientos radiales y una redistribución radial de las estrellas dentro de la galaxia. Hay varias simulaciones que están a favor de esto, aunque los estudios observacionales que ya les voy a contar no encuentran que las barras estén influyendo en esto, es decir, todavía hay que seguir estudiando eso. En cuanto a los mecanismos externos que tienen que ver más bien con el ambiente, tenemos lo que es la RAM pressure stripping, uno de ellos, tenemos que los cúmulos de galaxias están inmersos, o están formados más bien, además de la galaxia y la materia oscura tienen el gas caliente intracúmulo que emiten rayos X, y que las galaxias se están moviendo a través de este medio hostil y ejerce una presión, que es la que se le llama la presión run stripping, que le va robando el gas a la galaxia. Es decir, le va robando la materia prima que luego va a formar estrellas, o que está formando estrellas. Por ejemplo, esta es una imagen de una galaxia que se está moviendo en un cúmulo, y esta cola que va teniendo es el gas que estaría siendo robado por run pressure, y estas galaxias por esta pinta se les llama jellyfish. Esta es otra imagen de otra galaxia, es una galaxia en el cúmulo de Virgo, que también esta zona estaría perdiendo justamente la materia, el gas. Pero bueno, dentro de este medio hostil, el medio intracúmulo, las galaxias también van perdiendo la capacidad de poder acretar material, nuevo gas, para seguir formando estrellas, es decir, no pueden, se van quedando de a poco sin combustibles, y en eso la galaxia va a ir cesando su formación estelar, es decir, la galaxia se le dice que queda estrangulada. Entonces eso es otro de los procesos que actúan dentro de los cúmulos. Una cosa importante, la run pressure también ha sido detectada en grupos de galaxias. Otro de los mecanismos externos tiene que ver con las interacciones entre galaxias. Aquí nombro algunas de ellas, que hay de distintos tipos, dependiendo de si son galaxias de tamaños similares, de una más grande que la otra. Por ejemplo, en este caso particular es la interacción de una galaxia grande con una pequeña y donde queda esta cola tidal. O bien se producen ya lo que son las fusiones de galaxias, que son en donde son los grupos de galaxias justamente donde mayor probabilidad hay que ocurran las fusiones de galaxias. Bien, entonces vamos a entrar en lo que es los estudios de la metalicidad. La metalicidad es una de las propiedades más importantes de las galaxias y creemos que su estudio es crucial para poder entender los procesos de formación y evolución, y es un parámetro que está relacionado también con su pasado. Es un trazador de la formación estelar, también de la masa barónica que se va transformando en estrellas, además de ser sensible a la pérdida de metales debido a los outflows de supernova, el ciclo del AGN justamente. Una de las técnicas más comunes para poder abordar el estudio de la metalicidad es a través del estudio de la relación masa estelar-metalicidad. En este grafiquito que está acá se ve la relación masa-metalicidad, en donde la metalicidad está dada por la abundancia del oxígeno. Este es del paper de Tremonti y colaboradores, es un gráfico bastante conocido por aquellos que estudian relación masa-metalicidad, y bueno, ha sido abordada y estudiada por muchísimos autores en los últimos años.
Hay un trabajo interesante de Penn y colaboradores del 2015 donde tratan a la metalicidad como una trazadora de los diferentes procesos físicos que están actuando en las galaxias. Por ejemplo, si tenemos acá la metalicidad versus la masa en estrellas y tenemos una galaxia que está formando sus estrellitas y está acretando gas, bueno, a partir de un cierto momento que se llama tiempo de quenching, ¿bien? Violentamente pierde su gas, por ejemplo, puede ser por fuertes outflows o bien por room pressure, entonces pierde, entonces se vuelve rápidamente, digamos, una galaxia pasiva. Entonces, en el gráfico esto sería que en este momento va incrementando su masa a la medida que va formando cada vez más metales, pero cuando ya pierde todo su gas, se vuelve más rápidamente pasiva. En el caso de una galaxia que, por ejemplo, sufre quenching por estrangulación, es decir, tiene su gas, va acretando y en algún momento ya no hay más gas que pueda ser acretado, la galaxia va a continuar lentamente quemando lo que le queda y el proceso para llegar a roja va a ser lento. Entonces, en este lugar va a llegar a otro rango de masas estelares y más metálicas. Es decir, si miramos en este gráfico la metalicidad estelar versus la masa estelar para las pasivas y para las star forming, entonces el trabajo sugiere que medir la variación en la metalicidad estelar y proponer diferentes modelos, uno puede llegar a entender cuál es el mecanismo físico que está haciendo que una galaxia que forma estrellas finalmente se transforme en una galaxia pasiva. Bueno, históricamente los estudios que se realizan que abordan los estudios de la metalicidad han sido estudiando las propiedades integradas, pero bueno, en los últimos años, gracias a los desarrollos estos de espectroscopía de campo integral, se ha ido haciendo estudios bidimensionales, gracias a la aparición de Califa, Sami, Manga y otros que están ahí en camino. El estudio de la metalicidad se puede encarar a través de dos maneras, básicamente, o dos aproximaciones. Uno ya sea estudiando la componente gaseosa o bien estudiando la componente estelar. Muchos de los estudios que encontramos son estudiando la abundancia del oxígeno, porque el oxígeno es fácil de detectar a través de las líneas de emisión, es un elemento que está abundante. Con los años se han ido mejorando cada vez los calibradores para esto, pero tienen un escáter importante. Entonces, si uno quiere estudiar ambientes, si hay variaciones en el ambiente, es más difícil de detectar si tenemos un gran escáter. Muchos estudios también optan por este tipo de forma de estudiar la metalicidad, porque la metalicidad estelar es más insensible o es poco sensible a pequeñas variaciones en la metalicidad. ¿Por qué? Porque la metalicidad estelar tiene en cuenta el enriquecimiento químico de toda la historia de formación de estrellas, ¿está bien? Tiene más bien acumulado los procesos físicos que han ido actuando en diferentes escalas y en diferentes tiempos, ¿sí? Observacionalmente hay resultados que muestran que regiones H2, por ejemplo, contienen cierta información de una memoria, de que el gas es susceptible, por ejemplo, a outflow, mejor dicho, tiene memoria, pero el gas es más susceptible a outflow o inflow de diferentes procesos. Entonces eso podría modificarme los perfiles radiales de metalicidad. Entonces, bueno, nosotros en nuestro trabajo particular hemos decidido trabajar con metalicidades estelares. Hay pocos estudios que realicen estudios en 2D de metalicidad, porque bueno, justamente son surveys que han ido apareciendo en la última década. Voy a contarles algunos de ellos para ponerlos en contexto. La mayoría de los trabajos que encontramos determinan los perfiles radiales de metalicidad y obtienen gradientes negativos, es decir, mayor metalicidad en los centros de las galaxias que a grandes radios, lo cual estaría a favor de un escenario de inside out.
Algunos de los trabajos que les voy a contar son estos que están acá. Trabajos que en Califa y en Manga, básicamente. Y en cuanto al ambiente, nosotros hemos tenido en cuenta estos dos trabajos que son los que hemos encontrado hasta ahora. Puede ser que haya nuevo y no se nos haya pasado. Bueno, no todos los procesos físicos actúan en todas las escalas, como vengo diciendo, y en los mismos tipos morfológicos. Entonces, los estudios bidimensionales es una manera buena de poder estudiar los perfiles de metalicidad. En particular, el trabajo de Sánchez y Blázquez y colaboradores del 14 estudian 62 galaxias de tipo tardío usando muestras de Califa. Ellos encuentran gradientes negativos con mayores pendientes en los perfiles pesados por luminosidad que los pesados por masa. Estudian edad y metalicidad en este caso. Este es un ejemplo de uno de los gráficos que ellos realizan. Aquí tenemos gradientes de edad y gradientes de metalicidad. En la izquierda pesados por masa y en la derecha pesados por luz, en función de la masa estelar. En azul o celeste están las galaxias no barriadas, en violetita o magenta están las barriadas, y en naranja están las que son débilmente barriadas. Ellos realizan gráficos de este tipo correlacionando los gradientes con masa, luminosidad, morfología, y no encuentran una correlación importante entre los gradientes y las propiedades globales de las galaxias que estudian. Y ellos en particular están interesados en ver si la barra, y importa lo que les decía antes, si las barras son agentes efectivos en producir movimientos radiales de las estrellas a través del disco. Y como podemos ver, ellos no encuentran una dependencia o una correlación notable con las barras. Por lo menos ellos concluyen diciendo que no habría una correlación justamente con la barra, y esto contradice lo que dicen las simulaciones numéricas. Otro de los trabajos que les quería contar es el de González Delgado y colaboradores. Ellos estudian 300 galaxias en Califa, en el rango de masa que va de 10 a la 9, 10 a la 12, masas estelares. Les quería mostrar este gráfico porque nosotros hacemos una comparación muy similar. En este gráfico tenemos la metalicidad estelar, en este caso particular pesada por masa, en función de este parámetro mu estrella, que es la densidad superficial de masa estelar. Es decir, lo que se hace es determinar el perfil de masa estelar superficial. Entonces, y en el eje Z, acá en color, digamos, es la distancia normalizada al radio efectivo, entendiéndolo como el radio que encierra el 50% de la luz. Entonces, una galaxia va a entrar varias veces en este gráfico, para cada valor de R, ¿sí? Y además, podemos ver que hay un gran escáter en este gráfico, que podemos pensar lo que es debido a la masa estelar. Ellos separan también en 5 rangos de masa estelar, en rojo los más masivos y en azul los menos masivos, y encuentran que hay realmente una correlación con la masa estelar y además con la densidad superficial de masa. Podemos pensar que a la metalicidad, a la masa estelar como un parámetro global, y a la densidad superficial de masa como un parámetro local, ¿sí? Ellos en particular estudian esferoides, galaxias de tipo tardío y tipo temprano, y que en los esferoides el proceso de enriquecimiento químico estaría más bien dominado por la masa estelar, mientras que en las galaxias tipo disco sería más importante la densidad superficial de masa. Otro de los trabajos es el de Lian y colaboradores del 2018. Ellos utilizan datos con Manga, como estaba observada, Manga estaba conjunto a un proyecto de Sloan, entonces está teniendo tiene muchas más galaxias que las que tiene Califa. Bien, ellos estudian aquí la
la metalicidad estelar versus el radio efectivo, perdón, el R sobre R efectivo, y estudian la metalicidad estelar y la metalicidad del gas. Esto R23 y N2 son dos calibradores diferentes para el gas, y lo hacen en 5 bines de masa estelar, en rojo los más masivos y en azul los menos masivos. Y bueno, y encuentran que la mayoría de las galaxias muestran gradientes negativos, pero que esta diferencia es mucho mayor cuando vemos la metalicidad estelar. Vemos gradientes mucho más pronunciados con la metalicidad estelar que con la metalicidad del gas. El gradiente de metalicidad estelar tiende a ser más dependiente de la masa y más pronunciados para las galaxias más masivas, además. Mientras que esto no sería tan así para la metalicidad del gas. Bien, en cuanto a los trabajos que comparan con ambientes, uno de ellos es el de Goddard y colaboradores, del 17, son 721 galaxias con manga, separan a galaxias de tipo tardío de temprano, derivan metalicidades estelares y encuentran gradientes más pronunciados para las galaxias de tipo tardío. Eso hay varios trabajos, por ahí no sé si lo dije antes, pero es como que los gradientes son más pronunciados para las galaxias de tipo tardío. Separan ambientes de 3 maneras. Uno de ellos es tomando la distancia al enésimo vecino. Ellos lo que hacen es determinar una densidad local, enésimo vecino, y lo comparan con una densidad media, y de esa manera determinan la sobredensidad delta, y la separan en baja, media, baja y alta. Otra de las formas de definir ambientes a través del parámetro Q, tidal extent, que tiene que ver básicamente con un cociente entre la fuerza tidal y con la fuerza internas de legadura. Y la otra manera es separando satélites de centrales. La conclusión, este es un gráfico que les muestro en modo de ejemplo. Esto es metalicidad pesada por masa en función de la masa estelar para las early type y aquí para las late type. Ellos no concluyen que en realidad no hay una relación importante con el ambiente, no encuentran una dependencia importante, y lo que dicen que lo que está importando realmente es la masa. La masa es lo que manda. Otro de los trabajos, el otro trabajo que vimos es el de Sen y colaboradores, son 1105 galaxias en manga. Ellos separan ambientes, primero, antes que eso, separan también a las galaxias en tipo temprano y tardío, usan el N de Cerci para separar, mayor que 2,5 son las early, que son en color rojo, y en azul son las N menor que 2,5. Y separan los ambientes usando densidad local y también a través de la clasificación dinámica usando el tensor tidal, que es el gráfico que les estoy mostrando aquí. Ellos lo que determinan los autovalores de este tensor tidal, y de acuerdo a los valores de los autovalores definen los ambientes desde cúmulos hasta void, ¿sí? Es decir, la densidad aumenta en este sentido. Ellos estudian los gradientes de edad y metalicidad. Aquí tenemos edad pesada por luz, edad pesada por masa, metalicidad pesada por luz, metalicidad pesada por masa en función de la masa estelar. Y encuentran, como pueden ver, una leve o nula correlación con el ambiente. Sin embargo, sí encuentran correlación con el ambiente cuando analizan estos mismos gradientes o cuando separan en el radio efectivo el valor de la metalicidad o la edad en el radio efectivo en función de la masa estelar. Entonces, lo que sí encuentran en ese caso es que las galaxias de baja masa tienden a ser más jóvenes y tienen menor metalicidad en entornos de baja densidad, mientras que las galaxias de gran masa se ven menos afectadas por el ambiente. Es decir, veamos un caso, por ejemplo aquí, esto es la metalicidad en el radio efectivo en función de la masa estelar, entonces sí vemos ahora que hay una dependencia, ¿sí? Y que son los cúmulos, vemos que este valor que está acá, para el mismo bin de masa, es mucho más metálico que este que está acá, en los void,
Sin embargo, cuando vemos los bins de alta masa, vemos que prácticamente no hay cambio. Es decir, si hay variaciones con el ambiente, se estarían dando en las masas bajas. Bien, nuestro trabajo. Nosotros utilizamos galaxias de la muestra de Califa. Califas son 667 objetos observados, seleccionados en el DR7 de Sloan, en un rango de redshift muy acá en universo local. Fueron seleccionadas en función de tamaño en la banda R y tienen una amplia variedad de propiedades. Como les decía, nosotros hemos estudiado los perfiles de tasa de formación estelar específica en el paper 1, que es este, un paper en el que además estaba Manuel. Y bueno, y tenemos los mapas de muchas de las propiedades. En este paper particular, nosotros hemos utilizado el DR3 de Califa, que es la muestra más amplia, galaxias de tipo tardío, pero cuando digo galaxias de tipo tardío, no digo solamente late. Califa, además, la gente de Califa además ha hecho algo así como un Galaxy Zoo. Entonces, dentro del tipo tardío tenemos bien separado lo que son las galaxias SA, SAB, SC, hasta las irregulares. Es decir, tenemos dentro de los tipos tardíos bien diferenciados. Nosotros tipo tardío vamos a decir de SA en adelante. Hemos considerado dos ambientes en este trabajo, los grupos, algoritmo FOF, procedimiento de Sandivares y Merchant. Estos grupos fueron identificados por Manuel en el paper 1. Se usó el DR12 de Sloan, espectroscópico, pero bueno, las galaxias de Califa son galaxias grandes que están muy cerca, entonces por ahí no tenían el redshift de Sloan, así que se le agregó redshift a través de NET. Y las galaxias de campo son aquellas galaxias que no están en los grupos y además no están en pares, porque en el paper 1 nosotros además identificamos pares. Los pares los hemos dejado por el momento y estamos haciendo un trabajo particular con los pares, en los cuales queremos no solo hacer estudios radiales, sino también angulares y en dirección a donde está el par compañero. Eso es un trabajo que estamos realizando por el momento. Bien, se determinaron los perfiles radiales de metalicidad, tanto pesados por luz, pesado por masa, y los perfiles de densidad superficial estelar también, que nosotros vamos a llamar sigma estrella. Estos perfiles, lo que se hace primero es determinar el perfil de luminosidad en las elipses, utilizando la retina elipse de IRAF. La luminosidad que tiene Califa está en esta banda, y luego con esas elipses se procede a determinar los perfiles de las otras propiedades. Consideramos el rango de masa que va de 9 a 10 en masas estelares, la muestra final de galaxias con perfiles radiales, porque no todas las galaxias tienen perfiles en todos los casos, entonces finalmente nos quedan una muestra de 60 galaxias en grupos y 107 en campo. Es decir, no somos para nada ricos en la cantidad de galaxias que tenemos. Bueno, nuestra intención fue poder estudiar o tratar de entender qué mecanismos internos y externos pueden estar actuando, globales y locales, en las galaxias de tipo tardío en dos ambientes, grupos y campo. La conclusión a la que voy a llegar entre un rato es que tenemos más dudas que certezas en realidad. Este gráfico lo que les está mostrando es la metalicidad estelar en función de la distancia normalizada del radio efectivo. Este radio efectivo es el radio que encierra el 50% de la luz en la banda R de Sloan. En el panel de arriba tenemos metalicidad pesada por luz, en el panel de abajo metalicidad pesada por masa. Y lo hemos estudiado en 5 bines de masa estelar. Acá tenemos las masas más bajas y acá las masas altas. En cada uno de los paneles se muestra el número de galaxias que intervienen en cada uno de los bines de masa estelar. En rojo siempre las galaxias en grupo y en azul las galaxias del campo. En particular, para las curvas rojas y los puntos, lo que estamos viendo es la mediana de los perfiles radiales de metalicidad
y los errores son los errores Hustra. Ahora, en azul tenemos otra cosa. Lo que hemos pedido, en realidad, es que, aunque hemos separado en bines de masa estelar, hemos pedido que la distribución de masa estelar en cada bin sea la misma, la de los grupos y la de los campos. Entonces, como tenemos pocas galaxias, lo que hemos hecho es hacer 50 randoms. Para cada uno de los randoms determinamos la mediana del campo, y entonces esta curva azul muestra la media de esos 50 randoms, y los errores son las dispersiones. Entonces, antes de eso, lo primero que podemos observar es que en general vemos que los grupos, si hacemos una comparación muy general, vemos que la metalicidad aumenta con la masa, ¿sí? Independiente del ambiente, siempre estamos viendo que las galaxias más masivas son más metálicas, ¿sí? Igual esto está de acuerdo con lo obtenido por otros autores, ¿no es cierto? Y en general, y digo en general, es que los grupos son más metálicos que las galaxias en el campo. Obviamente vemos excepciones. Por ejemplo, este bin que está acá no muestra ninguna diferencia, y en el quinto bin de masa, cuando vemos metalizada pesada por masa, tampoco vemos nada. Particularizemos un poquito entonces. Si miramos el segundo, el cuarto y el quinto bin de masa, déjenme hacer una salvedad por el momento. Nosotros vemos que encontramos mayores diferencias cuando observamos los perfiles pesados por luminosidad que los pesados por masa. Recordemos que las metalicidades estelares son poco sensibles a los cambios en la metalicidad, entonces entendemos que los pesados por luz van a ser un poquito más sensibles. Entonces, de ahora en más, todos los análisis que vamos a hacer nos vamos a quedar con la metalicidad pesada por luz. Ahora sí, particularicemos y miremos este bin y este bin, segundo, cuarto y quinto. Entonces, una de las cuestiones que vemos es que nos concentramos en la forma. Si miramos los grupos, podemos ver que los grupos tienen formas más bien planas en el centro y luego tienen gradientes negativos, ¿sí? Son más bien planos y después se vuelven con gradientes negativos. Mientras que si miramos el campo, tienen más bien gradientes negativos y luego se vuelven planos. Es decir, hay una diferencia en lo que sería la forma, al menos para estos tres bienes de masa estelar. Entonces, podría ser el ambiente, ¿no es cierto?, quien me esté determinando que realmente esté influyendo en la forma de los perfiles de metalicidad, y bueno, creemos que sí. Si miramos el primer bin de masa, es más raro, ¿no es cierto? Vemos acá que los grupos son mucho más metálicos en la periferia. A pedido del referee, también chequeamos si realmente están contribuyendo todas las galaxias en todo el rango de radio sobre R sobre refractivo, y sí, están todas. Este efecto es real. Tenemos 9 galaxias, sabemos que son pocas, pero bueno, es un resultado que por ahí yo no les estoy contando nada del paper 1, pero el único bin de masa que nos coincide con el paper 1 es este, porque en el paper 1 nosotros separamos en 4 bines de masa nada más, y acá tenemos 5, pero este nos coincide. Nosotros encontramos en este bin que la tasa de formación estelar específica había una deficiencia en los grupos, y la interpretamos como que podría ser RAM pressure. Pero no es directo llevar esos resultados a esto, porque la tasa de formación estelar está hablando de algún proceso más actual, mientras que esto me está hablando de procesos que están más promediados en el tiempo. Pero bueno, llama la atención. En cuanto a esta diferencia que vemos acá, que están por encima los grupos, por encima del campo, aunque notamos que en los extremos se tocan, podría ser que se deba a procesos como estrangulación, es decir, el proceso que decíamos que ya no puede acretar más gas y sigue transformándose en pasivas.
Pero recordemos además que las galaxias que habitan en grupos tienen más altas probabilidades de merger, entonces también otro de los fenómenos de ambiente que podría estar actuando podrían ser los mergers. Y otra de las cuestiones que decíamos, la forma. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si no me perdí, vos dijiste como que el cambio en el gradiente, ¿sí? O el gradiente, digamos, el perfil que vos ves, ¿sí? Podría deberse al ambiente, ¿no es cierto? Sí, es decir, los cambios generales, por ahí no exactamente lo que es la forma. Que ves que es plana y después, no sé, Eso lo iba a decir ahora, a ver si por ahí, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, vemos acá, que el gradiente, en este caso que se ve bien negativo y se aplana, una de las ideas que se nos ocurren es que podrían ser las supernovas, que están eyectando material, están contaminando la periferia con material más pesado, y por eso se te podría estar aplanando la curva, ¿está bien? Y que por ahí en los grupos, como están sufren otro tipo de interacciones, como Ron-Pressure, por ejemplo, podría estar más diluido eso, entonces no tendrías una pendiente ahí más plana. Esa es una de las ideas que se nos ocurre. ¿Qué decías vos, María? No, te iba a preguntar por qué iba a ser el ambiente, digamos, si lo ves también en las azules. ¿Qué es lo que vemos? ¿Los gradientes negativos, decís? Y, digamos, me parece que las azules y las rojas, las dos cambian, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y si el cambio se lo asignabas a que las rojas vivían en los grupos, ¿cuál era lo que dijiste recién, ¿no es cierto? ¿Cuál era la idea para las azules? Claro, es decir, lo que vemos es que en general, como decía, acá son más planas y luego son más gradientes negativos. Y estas como que al revés, son gradientes negativos y son más planas. Una de las cosas que se nos ocurre es que podrían ser debido a los outputs de supernovas. ¿Está bien? Que están sufriendo acá y que por ahí estaría más diluido en los grupos debido, por ejemplo, a Ron-Pressure, que podría estar diluyéndote ese efecto en los grupos. Pero que sí, no tenemos, como te decía, tenemos más dudas que certeza de cuáles son realmente los mecanismos que están actuando. Sí creemos que el ambiente está influyendo porque lo notamos en algunos rangos de masa, pero no en todos los rangos de masa observamos exactamente lo mismo. Entonces, hay muchos procesos que pueden estar interactuando y estamos conscientes de que tenemos una muestra bastante pobre de galaxias y que esto hay que aumentar la muestra. Ok, gracias. ¿Nada? ¿Cómo? No, gracias. Otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es la morfología. Este es el gráfico que está en el paper, en donde acá tenemos las distribuciones de morfologías para cada uno de los bines, en el campo y en los grupos. Tenemos SA, son las más claritas, y las más oscuras son los tipos más tardíos. Obviamente que en el bin de masa más baja vamos a tener tipos más tardíos que en el bin de masa más alta. Para el campo, acá estamos viendo la distribución media de los 50 randoms. Y el único bin que estamos viendo así que está como muy distinto es el segundo bin de masa. Es decir, acá estamos teniendo que en los grupos hay una mayor población de galaxias más tipo SB, SAB. Entonces acá está primordiando lo que sería un poquito más lo early dentro de lo late, entonces estas diferencias podrían deberse a eso, pero bueno, necesitamos poblar mejor este bin de masa para poder decir que también la morfología no es algo que también está influyendo, es decir, lo ideal es tener los 5 bines con las mismas distribuciones de masa y las mismas morfologías para poder al menos sacarte de encima que estás comparando las mismas morfologías. Bien, otro de los análisis que realizamos es este es un gráfico parecido al de González Delgado que les había mostrado. En este caso tenemos la metalicidad pesada por luz versus la densidad superficial de masa. En escala de grises, que no se ve mucho, está el R sobre R refractivo,
y estos son los isocontornos numéricos, ¿sí? Para el campo, los grupos, y acá tenemos la comparación en los mismos niveles. Entonces, lo que estamos notando básicamente que realmente hay diferencias entre los grupos y en el campo cuando analizamos la densidad superficial de masa estelar, es decir, para un valor fijo de densidad de masa superficial, los grupos son notablemente más metálicos. Y lo que hicimos también es estudiar la mediana de la metalicidad estelar en función de la densidad superficial de masa para el grupo y el campo. Acá lo que hemos pedido en todos estos gráficos siempre tenemos la misma distribución de masa para las ambas muestras. Acá tenemos las medianas y tenemos los errores bootstrap. Y lo hemos hecho en los 5 bines de masa estelar que vimos antes. Acá en los 2 primeros bines no vemos ninguna diferencia, pero a medida que aumenta la masa vemos que los grupos se van haciendo cada vez más metálicos, ¿sí? Para un valor fijo de densidad de masa estelar. Algunos autores, recordemos, encuentran que la masa estelar es importante para los tipos tempranos, nosotros no hemos analizado, así que no podemos decir eso, y la densidad superficial de masa es para los tipos tardíos. Nosotros lo que vemos es que acá ambas cosas importan, ¿sí? Tanto hay que tener en cuenta parámetros locales como parámetros globales, es decir, interpretando la masa estelar como parámetro global y la densidad superficial de masa como un parámetro local. Otro de los análisis que hemos realizado es pararnos en el... ¿Sí? ¿Puedes volver a la imagen de recién? Una duda más técnica. Lo que tenés en el eje X, la densidad superficial de masa, Sí. ¿en qué radio está medido? Me perdí ahí. Vos tenés, en realidad, acá tenés vos sacás el perfil de metalicidad radial y sacás el perfil de densidad superficial radial. ¿Está bien? Y radio con... Para cada valor de radio tenés un valor de Z y un valor de sigma. Entra varias veces entonces una galaxia. Una galaxia entra muchas veces, entonces acá tenés en color, tenés cómo sería, acá serían las zonas más centrales, además. ¿Está bien? Más centrales y acá la zona más periférica. No se nota mucho en el gráfico acá, pero justamente la escala radial la tenés dada con el gradiente de colores. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? Entonces una galaxia entra muchas veces. ¿Y cuánto es muchas veces? ¿Cuántos bines son de ¿Cuántos radio? bines son? Son del orden de 30 bines en algunos casos. Puede llegar hasta 40. Gracias. Si no, después Damián ahí que me corrija, que es el que hizo los perfiles, si me equivoco, pero si no me equivoco es entre 30 y 40 más o menos los que están bines están entre nosotros. Correcto. Pero, ¿es integrada o local? Es local. Local. ¿A qué te referís? Es densidad superficial de masa. No son... ¿A qué te referís con integrada? Es en anillos, Mario. Ok, eso, gracias. No entendía la pregunta. No, si eran círculos o en anillos. No, siempre son en las elipses. Siempre son en las elipses. Como decía al principio, uno determina las elipses y luego calcula el perfil en esas elipses. Bueno, y finalmente tenemos la metalicidad pesada por luz en el radio efectivo en función de la masa estelar en este caso. Para el grupo y el campo, esto también de nuevo la misma distribución de masa para ambos y las medianas con sus errores bootstrap. Entonces, acá de nuevo notablemente tenemos que los grupos están por encima del campo, salvo para el último bin que tienden acá a juntarse, pero recordemos que estos 5 bines que estoy mostrando acá son los mismos 5 bines que venimos trabajando, acá se tienden a unir. Recordemos que había un trabajo de Sen y desde el 2018 que decía que no había diferencia en los ambientes cuando mirábamos alta masa. Esto va en esa tendencia, pero también sabemos que acá hay 9 galaxias. Entonces, bueno,
hay que ampliar y corroborar que esta caída es porque es real o porque es estadística, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el trabajo que les quería contar. Nosotros, bueno, para terminar, hicimos un análisis comparativo de perfiles de metalicidad en galaxias de tipo tardío, en el campo y en grupos, y estudiamos perfiles de metalicidad en 5 rangos de masa estelar, en función de la densidad superficial de masa y parándonos en el radio efectivo. Y en todos los casos encontramos diferencias significativas entre las galaxias de tipo tardío en el campo y en los grupos. La densidad superficial de masa y la masa estelar integrada impactan en las historias de formación estelar. Vimos que las dos cosas importan. Vemos diferentes formas en los perfiles, ¿está bien? Si consideramos que las galaxias en el campo han evolucionado más o menos aisladas, las diferencias podrían deberse al ambiente. Podrían ser las supernovas las que intervienen ahí, bueno, es una de las hipótesis que planteamos. Además, las galaxias en grupo también han experimentado un mayor número de fusiones durante su vida y de otros mecanismos ambientales. Entonces, nuestra principal conclusión y aporte es que vemos que el ambiente importa. Hay una clara diferencia en la metalicidad entre las galaxias de campo y grupo en función de la masa, de la escala espacial, de la densidad de masa estelar, y lo cual estaría indicando diferentes caminos evolutivos para las galaxias en grupo y las galaxias en campo. Entonces, los dos trabajos que había hablado antes, que son trabajos en ambiente, no van en la dirección de encontrar resultados a favor de que hay diferencias en los grupos, y bueno, nosotros al menos encontramos que al menos en algunos rangos de masa hay diferencias, y con algunas propiedades locales y globales. Así que bueno, la idea es aumentar la muestra, pasar a trabajar en manga, y bueno, y continuar con estos estudios con Damián, y si todo sale bien, posiblemente venga un estudiante postdoc a estudiar con esto, y bueno, la idea es seguir trabajando. Eso nada más. Bueno, gracias. Se puede aplaudir. Y preguntas, más preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿vale? Sí, no sé si me escuchas bien. Te escucho medio bajo. Bueno, intento hablar más fuerte. ¿Sabes? No sé si, bueno, tienen una muestra medio chica, pero si la concentración te puede jugar, la concentración de luz, digamos, el R50 al R90, te puede jugar algo en la diferencia de los perfiles, cuando vos decís que las más aisladas quizás se ven afectadas por las supernovas. No sé si pudieron haber visto algo con la concentración. No hemos analizado con la concentración. Nosotros históricamente usamos la concentración para separar en tipos morfológicos. Entonces, en general, como en este caso teníamos las morfologías por otro lado, no le prestamos atención. Es decir, teníamos una mejor clasificación morfológica ahora, pero en general nosotros en particular usamos para separar morfologías la concentración, pero no hemos realizado estudios de los perfiles teniendo en cuenta la concentración. Laura tiene una, sí. Laura tiene una pregunta. Sí. Vos lo contaste, pero seguramente yo me perdí en esa parte. Cuando definís los ambientes de grupo y de campo, tengo una duda sobre cuán diferentes son, si es que puede haber, en el campo vos ya descartás todas las galaxias de grupo. O sea, no, sí, no puede haber. Y las que están en pares también. También están en pares. O sea, son galaxias que están aisladas. En principio podés pensar que sí. Bien, no se ha hecho ningún chequeo de que sean galaxias aisladas, pero en principio podés pensar que sí. No se ha tomado ningún criterio de aislación, no sé cómo se dice, aislamiento. Sí, pero porque me viene la duda cuando vos mostrás las distintas masas que dividís en 5 grupos y tenés un panel donde tenés baja masa. Sí. Que es el primero, creo, donde veías diferencia.
Mi pregunta viene sobre todo por eso. Cuando vos lo preguntabas no tenía claro cuán diferentes era, y yo me imagino que una galaxia que está más o menos aislada y tiene baja masa tiene más chance de estar en un ambiente global de baja densidad. Puede ser eso, no sé si... ¿Sí? Y no puede haber ahí un efecto de que la galaxia que es de baja masa y se formó en un ambiente de baja densidad, se formó ya con gas de baja metalicidad porque no tenés forma de tener gas muy metálico ahí, y por eso se ve el perfil plano. Creo que era uno que tenías en campo perfil plano y en grupo el perfil subía a distancias grandes. ¿Podés sí? Poner la figura, ¿vale? Sí. Seguiría siendo un Creo efecto que fue la ambiente, primera. ¿no? Sí, eso es. De ambiente, pero más global que local. O primordial, Yo, si querés llamarle. Yo tengo un sesgo hacia los voids, por eso por ahí no. Sí, estas galaxias, vos, O sea, lo único que como que garantizás es que no tienen compañeras brillantes, ni una, ni dos, ni tres. Es decir, ni una ni dos, porque serían tripletes, dentro del rango brillante y con... es decir, eso es lo único que uno garantiza, ¿no es cierto? Pero ya en gran escala la aislación, si están en voids o no, habrá de todo. Pero bueno, no... de hecho, puede que sea bastante complicado hacerle un estudio de ese tipo, pero... o al menos dividir, bueno, no complicado, sino dividir, volver a su... El gran problema con estos números de galaxias son las subdivisiones que uno haga. Nosotros hicimos masa y tipo morfológico y eso ya nos sale costosísimo, porque haces ambiente, sí. masa y tipo morfológico, te quedás sin energía para cualquier otro subdivisión, ¿no? De hecho, en este trabajo murieron los pares porque era un poco complicado y bueno, los queríamos ver también por separado, pero la estadística está al límite, lamentablemente, ¿no? Y bueno, ese es el problema, que te quedas sin galaxia, pero me suena como el primer bin de campo, ese que estás marcando con el cursor. O sea, si esas galaxias se hubiesen formado en un ambiente donde no hay nada de metal ya pristino, un ambiente más limpio, uno no esperaría eso. O sea, nunca... El tema son los grupos, es decir, sí, los grupos, el campo no nos sorprende, el tema son los grupos, digamos. Es ver que en los grupos las cosas son diferentes y qué está pasando acá que se está levantando. Porque lo que sí yo no he visto y en algún momento lo busqué fue diferencia entre galaxias en metalicidad y galaxias en void, en general toda la metalicidad y galaxias de afuera. O sea, la gente decía que no influía en nada. Y me parece que si es, o sea, si la fantasía esa que yo tengo, que las azules, las de campo, están mayormente en void, podría haber una diferencia capaz más sutil con la distancia. Y más que nada por eso venía la pregunta. A ver. No te entendí la última parte, no te la escuché. Esa diferencia que vos tenés entre campo, entre grupos y campo, capaz el campo es un campo de muy baja densidad. Sí, puede ser, digamos. Pero es la idea. Pero eso pasa en todos los bines, ¿no? Así bien planito, no, bueno, a mí me llamó la atención. Pero el criterio es el mismo para todos los sí, claro, pero vos, una galaxia muy masiva tenés poca chance de tenerla en un void, y una de baja masa sí. Y si encima está aislada, hay que ver, obviamente, que no, si no lo separás, y si lo separás probablemente te quedes sin nada, como decía Hernán. El otro problema es que Califa selecciona por tamaño angular las galaxias, por razones obvias, porque quiere aprovechar el detector, digamos, bidimensional, y son objetos muy, muy cercanos, ¿no? El volumen involucrado en todo esto es un volumen bastante chico, porque dentro del universo cercano es un universo ultra cercano. Desconozco si uno podría hacer un estudio de voids tan acá encima de uno, pero bueno, sí, digamos, eso movería un poco
digamos, explicaría las diferencias por el lado más primordial que tan evolutivo, ¿no es cierto? O le pondría una componente primordial más importante, digamos, por el bajo entorno donde pasó toda su vida la galaxia de campo, Claro. súper bajo entorno. Sí, sí, de hecho, ¿dónde están exactamente las diferencias? Lo bueno de tomar estas metalicidades estelares es que está metida toda la historia ahí adentro, a diferencia de las nebulares, que son historias más recientes. Está toda la historia de su vida, la muy reciente, la intermedia y la primordial. Está toda ahí y vos no podés distinguirla fácilmente. Sí, capaz que pasándose a manga, que uno va a tener una mejor estadística, pueda separar, ser más, ver lo de los void que estás diciendo y todo eso. Es más, el trabajo que yo conté que hace la separación con Sí. voids es usando manga. Creo Pero que le bueno, quedaba nada de galaxias. sí, porque aparte eran 1000 Tenían, ¿no? galaxias, tampoco tenían Sí, sí. mucho. Creo que Perdón, está- pero lo que vos propones, Laura, entonces sería una muestra de galaxias aisladas, separarlas a su vez por si son de voids o no. O quizás, o mirar la densidad en un entorno un poco más amplio. Capaz que si restringís tanto, o sea, estaría buenísimo si vos podés tener una medida tan restrictiva como agarrar los que están en void. Por ahí te quedas sin nada. Yo he visto trabajos donde en lugar de buscar galaxias en void, buscan galaxias en regiones de densidad global baja. Entonces miran, qué sé yo, que el quinto vecino esté a más de 7 megaparsecs. Ah, ya. Sí, es decir, nosotros usamos entornos discretos, cuando usamos pares y grupos. Ahora no usamos pares en este trabajo, pero siempre somos más amigos de los entornos discretos. La otra opción son las densidades. Me parece que lo que está proponiendo Laura es que hagamos un mix. En el caso de los discretos, bueno, ya está. Y en el caso del campo, hacer una división eventualmente por una densidad en una escala grande. ¿Tá? Es decir, hacer Claro. como un entorno más que sería campo normal y campo subdenso. Sí, podría ser, pero Claro. no, la estadística no lo permitiría. A lo mejor, como dice Valeria, con manga podríamos Sí. ir eventualmente a una subdivisión en el campo. Sí, eso iba a decir. Nosotros somos amigos los environment discretos. No queremos hacer esas sobredensidades ni rangos así. Bueno, es que para hacerlo con vos necesitas también tener en cuenta lo discreto, porque si no un grupito que te cae te lleva toda la estadística. Y lo local afecta también. O sea, es muy triste la vida de meterte con voids, pero bueno, están de moda ahora. Facundo Bueno, quiere muy preguntar bueno. algo. Hola, Valen, ¿cómo estás? Hola, Una ¿cómo pregunta muy simple, capaz que no lo pueden hacer por la estadística, pero ¿vieron si había diferencia entre tomar la central de cada grupo, o sea, la más brillante o la que tiene más masa estelar, y las otras? Porque como que hay alguna diferencia a veces en eso y es como más un gradiente cuando uno toma eso entre el centro y el campo. No hemos hecho eso. Es otra, tenemos que tomar nota entre lo que nos sugiere Laura, no, es decir, no. Sí, ¿Cómo? de todas formas, en los grupos FOF con típicamente 4 o 5 galaxias, la central no tiene el peso de los cúmulos, ¿no? Y de hecho definirla puede ser complicado, porque uno puede tomar, es hasta complicado definir un centro de un grupo. En un caso de un cúmulo, sí o sí habría que hacerlo. Si uno tuviera una muestra de cúmulo, sí o sí habría que hacer esa distinción, porque realmente son bichos diferentes, claramente diferentes la galaxia central del resto. En los grupos esa situación es bastante menos obvia, y sí, podría eventualmente ser útil, pero no esperaría grandes diferencias o al menos mucho error en la identificación de la central. Pero bueno, en este caso es imposible por cuestiones de estadística, ¿no? Claro. A veces se toma la más central y la más masiva y hay diferencia entre la más y la que sigue, digamos. O sea, como que son más o menos apreciables. Cuando ya tiene 4 o 5 miembros, obviamente. Pero sí, por ahí me parece interesante. Gracias, Vale. No, de nada, no dije nada. Emanuel.
Hola, Vale. Hola. Nada, una pregunta quizás un poco tonta, pero si bien cuando ustedes estudian, al tener en cuenta las metalicidades estelares, es o sea, es acumulativo de la historia de formación de la estelar y de los procesos que transcurrieron en la galaxia, ¿pudieron observar o tener en cuenta cuán activa es o no la galaxia respecto a la formación de estrellas? Digo, por algunos trabajos que mostraste inicialmente, donde la actividad de la Nosotros formación... intentamos decir, eso me lo salteé porque se me pasó decirlo, pero por ejemplo en el paper de que analizamos la tasa de formación estelar específica, vemos a efectos de si hay AGN o no, y las barras, por ejemplo. Ahora al separar, no todas las galaxias tienen los mismos perfiles, entonces la muestra nos queda diferente y nos quedó muy ruidosa, por ejemplo, para analizar con AGNs y barras, donde no nos era obvio, y además tenemos un presente eso en la cabeza, no es lo mismo mirar tasa de formación estelar, que va a tener, la AGN puede ser importante en lo que estemos viendo, mientras que esto, como estamos promediando muchos procesos físicos, el AGN es un proceso más bien en corto tiempo, por decirlo, comparado con toda la historia que puede haber tenido una galaxia. Entonces, por una cuestión conceptual y también por una cuestión estadística, no era muy ruidoso, lo quisimos ver igual, pero era muy ruidoso lo de ver AGNs, por la estadística básicamente que tenemos, ver AGNs o ver barras, si las barras estaban influyendo o no. No sé si va para ese lado tu pregunta. Sí, se me ocurría también el hecho de que quizás algún ruido es introducido por un proceso de formación local que está considerado circunstancialmente, ¿no? Bueno, pero eso influiría más en lo que son los perfiles de metalicidad del gas. En el gas tendría mucho más cambios que en lo que sería en la metalicidad estelar. Entonces también por eso es que decidimos utilizar metalicidad estelar. Es decir, cuando ves el gas también tenés problemas, que algo local te esté afectando el perfil. Okay. Sí, un poco para evitar, digamos, es decir, ponerle un condicionamiento a la formación estelar para mí hubiera sido perder parte de la información. Si bien estamos esperando que la formación estelar, digamos, pueda ser diferente, levemente diferente en un caso y en otro, pero como influye en segundo orden en las metalicidades que estamos usando nosotros, como explicó Valeria, si hubiéramos usado las nebulares sí hubiera sido muy diferente. Y a la vez, como hemos discriminado inclusive por tipo morfológico, aún con estadística yo preferiría no meter mano en la formación estelar, pero sí podría ser diferente, pero es un estado muy actual el que estaríamos viendo de formación estelar, y lo que estamos viendo acá, como digo, es la historia, y lo presente debería tener un segundo orden en todo esto, pero yo prefiero no meterle mano ahí. Más allá de que con la estadística hubiera sido imposible, pero aún así prefiero decir, bueno, esta es la misma morfología, es la misma masa estelar, simplemente cambio los entornos y quiero ver en qué cambian esos otros parámetros, ¿no? Ok, gracias. Mario, tiene, ¿no? Sí, un comentario, digamos, medio relacionado con esto, que creo que la Ornella lo tiene más claro que yo, pero si no me sale bien, que la Ornella me corrija. Hemos estado leyendo, digamos, al menos en algunas simulaciones de galaxias aisladas, ¿sí? Y es una cosa que Ornella se iba a poner a buscar, es que los gradientes de metalicidad y los gradientes de edad son el reflejo de las condiciones del gas de donde se formaron esas estrellas, ¿sí? Es decir, si vos mirás la metalicidad y las edades, bueno, las edades no, pero si mirás la metalicidad, ¿sí?, del gas y las estrellas que se están formando en ese momento,
en la simulación son iguales. Y eso prácticamente no evoluciona. ¿Se entiende? Entonces, lo que vos tenés en realidad es que el gas está cambiando y está formando estrellas en diferentes lugares. El gas se va haciendo cada vez más fino, empieza siendo gordo, ¿no es cierto? Disipa, colapsa el disco y se forma en un disco más fino, ¿sí? Y ese cambio es reflejado por las estrellas. Las estrellas heredan la condición del gas. No hay nada, digamos, y esto es unas simulaciones aisladas, ¿no es cierto? De que no habría demasiados efectos externos, digamos, para generar estos gradientes, ¿no? No sé si se puede pensar algo con los datos que ustedes tienen. Pero esto se puede hacer en las simulaciones, por supuesto, porque vos tenés dónde se formaron las estrellas, ¿está bien? Pero quizás habría que pensar... Ornella, no sé, ¿lo dije bien? Ornella, no sé. Bueno, yo puedo comentar un poco, digamos, esa es todo lo que está diciendo es totalmente correcto y la situación de lo que yo estoy midiendo es una mezcla de cómo era el gas donde se formó, pero también entran otras cosas, digamos, es decir, cómo yo eventualmente perdí el gas y entonces dejé de formar en algún determinado momento. Pero también hay gente que habla también de las migraciones que puedan haber de las poblaciones estelares. Eso complica un poco las cosas y tiene que ver con lo que decía Valeria con las barras, porque si yo estoy teniendo migraciones de disco, todo eso dentro del disco, me va a cambiar obviamente las metalicidades porque son, digamos, estrellas que se formaron, como decís vos, en unas determinadas condiciones, pero si después se me movieron de lugar, pero nuevamente vuelve a jugar el rol del entorno. Esos movimientos pueden tener eventualmente que ver con el entorno. Entonces, todo lo que juega acá adentro es variadísimo, digamos. Claro, pero, perdón, Hernán, eso es lo que decían, ¿no? De que no cambia prácticamente. Esos efectos no son relevantes, digamos. Si vos tenías el gas grande, qué sé yo, hinchado, ¿no es cierto? Puffed up al principio, las estrellas te quedaron más o menos ahí. No hubo mucha migración y mucha mezcla de eso. ¿Está bien? Que es toda una cuestión de que el gas se va haciendo cada vez más fino y va formando estrellas en... Yo nunca lo había leído así, mucho menos lo había pensado así, ¿no es cierto? De que se va haciendo cada vez más fino y es ese gas diferente el que va formando las estrellas con otras metalicidades diferentes, porque el gas tiene metalicidad diferente y ese es el resultado que uno ve de los gradientes estelares. ¿Me pareció? Sí, lo que pasa es que, de acuerdo, hay gente que habla un poco de que las migraciones podrían no ser despreciables y otros que dicen, como decís, planteas ahí, que no existen. Pero el tema acá, el que juega mucho rol en todo esto, por ejemplo, es el feedback. Porque vos tenés, por ejemplo, un feedback no es lo mismo tenerlo en distintos radios, porque vos en algún radio pasa al radio siguiente, y para adentro también el feedback de las estrellas que se formen, pero en algunos radios vos podés, por ejemplo, eyectarlo fuera de la galaxia y ahí el entorno, y eso después puede ser reacretado, ese gas. Y si estás en un entorno de más densidad, esa acreción puede verse muy afectada o directamente inhibida. Entonces, el gas con el que vos en algún momento formás las estrellas es el que está susceptible a un montón de procesos, incluidos procesos ambientales. Más allá que, como decimos, una vez dadas las condiciones de ese gas, te va a formar estrellas de una única forma, lo que va a ir variando son las etapas por las que, o las situaciones que van a generar o van a dar las condiciones de contorno de ese gas para formar estrellas. Quizás eso que dice el Mario podría testearse en el caso de los
de los Boy de Laura, digamos. Los ambientes de baja densidad esté pasando lo que está observando en Mario, digamos, donde no hay interacción de otro tipo, digamos, porque lo que está analizando es una galaxia aislada que no está... Y una pregunta, Mario, ¿esos trabajos que están haciendo son radiales también? ¿Los estudios son como bidimensionales, por decirlo de algún modo? Claro, ambos. ¿Ambos? Vertical y radial, y edad y metalicidad. Gracias. No, de nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? A ver. Yo, una cosa muy chiquita, ¿por qué no hay cúmulos en la muestra? No hay galaxias en cúmulos. Son muy acá las galaxias califa, ¿no? Son bien... distintas, sí. Sí, no me acuerdo si a ver, Damián tal vez pueda recordarnos un poco si hubo, digamos, la respuesta es lo que dice Valeria, ¿no es cierto? Pero si hubo alguna exclusión puntual de eventualmente como Virgo o algo así. Sí, las galaxias de Virgo se sacaron de la muestra. Sí, es más, observaciones, recuerdo, en grupos particulares también fueron observados particularmente, por ejemplo, no un cúmulo, pero el quinteto de Stefan se observó, por ejemplo, y eso se fue a observar porque se decidió hacer la observación. Pero sí, los cúmulos también fueron desechados de la observación. Claro. Perdón, Damián, ¿los sacaron de la muestra ustedes o nunca estuvieron en...? No, o sea, cuando se hizo la muestra para observar, se decidió sacar los que eran de Virgo y los que eran de ambiente muy extremos, así como dice Vale. No nosotros, Califa lo hizo. Claro, antes de la observación. Sí, eso entendí. Gracias. Por ahí con manga podemos llegar a incluir ambientes un poco más densos también. Sí, yo manga no he chequeado, pero a lo mejor tenga algo de cúmulos. No sé si vos, Damián, has chequeado algo de manga, si incluye algunas galaxias en cúmulo. No sé que es mucho más grande la muestra, pero no, la verdad no sé. Sí, pero me van a tirar con una silla, pero a mí me parece muy chiquita la diferencia que encuentran, ¿no? Entre grupos, entre galaxias en grupo o galaxias en campo. Por ahí hay que buscar ambientes más densos. No hay datos todavía. Sí, las diferencias que encontramos nosotros usamos ahí, no lo contó probablemente Valeria, creo que lo usamos también en este paper. Nosotros lo que hacemos son, para confiar si vos tenés una diferencia, es que la diferencia se repita bin a bin, aunque sea chica. Si vos cada bin son muestras realmente independientes, y en este caso a lo mejor no estuvo súper destacado el hecho, pero estaba puesto ahí, de que cada bin en realidad es una muestra diferente porque hay distintas morfologías. ¿tá? Es decir, las morfologías entre la muestra de alta masa y la de baja masa son bastante diferentes, casi disjuntas. ¿tá? Y el hecho de que se repitan, entonces con muestras tan distintas, aun cuando son late type, pero con distintas morfologías, y que se repitan en varios bines esas diferencias, son lo que te da confiabilidad de que efectivamente hay diferencias de ambiente. ¿no? Si vos lo vieras en un bin o dos nada más, bueno, hay dudas más. De hecho, bueno, implementamos una estadística que trata de cuantificar si esa diferencia es real o no, ¿tá? O es creíble. Pero esa es un tema interesante. Cuando vos tenés pequeñas diferencias, pero se repiten bin a bin, eso te da cierta tranquilidad. Y Julián tiene una... Julián, ¿tenés pregunta? Sí, no entendí nada. No sé si lo mencionaste, pero lo que está en juego acá y que por ahí vale la pena siempre recalcar, que está la cuestión del assembly bias, ¿no? Quiero decir, así las galaxias en los grupos no le
no les hubiese pasado nada demasiado fuerte o lo ambiental no les hubiese afectado mucho. Son galaxias que en principio empezaron a colapsar antes, porque están en zonas más densas. Entonces esperarías de que hayan tenido más movida, digamos que estés viendo una población estelar más vieja en promedio y por lo tanto más metálica. Entonces, ahí está también presente. Yo no sé si... concuerdo con lo que dice Cintia, por ahí las diferencias que vemos entre ambos ambientes no son tan grandes, no son para cortarse las venas, me parece que sugestivas, y por ahí lo de las formas de los perfiles también hay que tomarlo muy con pinzas. Yo creo que lo importante es la diferencia entre uno y otro caso, más que nada, hacer esa distinción y ver que está en función del radio y también en función de la densidad superficial de masa estelar, ¿no? Eso me parece que por ahí están nuestros argumentos más fuertes, por ahí la forma de los perfiles es más para pensarlo, sugerencias o ideas que uno puede ir, algunos hints que uno puede tener, pero por ahí no podemos decir mucho. A mí me parece que sí, que lo que vos decís, negras, las diferencias son chiquitas, sí, pero me parece que... Son sistemáticas, eso sí. Sí, son sistemáticas. Y sí, estaría bueno tener un rango de ambientes más grandes, por supuesto. Pero bueno, sí. Piensen que toda esta espectroscopía dimensional es de la última década prácticamente, y recién se empieza y es muy costoso observacionalmente. Son cubos de datos, además, hasta que todo el procesado, digamos, es decir, Califa fue un esfuerzo muy grande de mucha gente durante mucho tiempo. Bueno, Damián puede dar fe de eso, él trabajó mucho tiempo, es decir, pero bueno, viene creciendo muy rápido, nuevos surveys, nuevos instrumentos, es decir, la astronomía que se viene es, desde el punto de vista espectroscópico, es la de cubo de datos, es decir, la bidimensionalidad, y realmente cambió muchísimo. Piensen que ustedes, antes, que uno tenía una metalicidad única de la galaxia, una masa estelar única, y con eso se aprendía mucho, pero obviamente al tener la bidimensionalidad cambia totalmente, se abre un horizonte muy, muy interesante. Y después otra cosa, así que escuchándote me viene la duda, por ejemplo, la orientación del disco con respecto al observador, o sea, ¿eso se tiene en cuenta? ¿Cómo hacen? Porque, o sea, sacan un perfil, ¿no es cierto?, en estas elipses, pero la inclinación de la galaxia se tiene en cuenta. Eso, si no me equivoco, también ha sido tenido en cuenta en la selección original de Califa. Por eso Damián también es el que nos puede hablar de cómo se selecciona. El gradiente te puede dar distinto, ¿no? Dependiendo. ¿Cómo? Que el gradiente puede dar cualquier cosa dependiendo de... Sí, yo creo que uno trata de tener eso en cuenta cuando hace las elipses, ¿no? Que no hace justamente círculos, anillos concéntricos, sino elipses, tratando de tener en cuenta el efecto de la inclinación. Pero te puede estar jugando, ¿no? O sea, hay galaxias de canto, hay galaxias de frente, todo. Pero sí, eso, cuando sacan los perfiles de luminosidad ya te entran la inclinación ahí. Bien, chicos, gracias. Bueno, entonces agradecemos de nuevo a Valeria. Gracias.